Cuando las ventas bajan, tenemos que estar en control. Estamos viviendo momentos de crisis económica muy grandes. Tenemos el problema del petróleo, tenemos el problema del desempleo, estamos saliendo de una pandemia y todavía realmente no salimos de ella, no sabemos en qué va a evolucionar. Las personas están perdiendo sus trabajos, las empresas tuvieron que renovarse y también estamos entrando a una era digital mucho más amplia de la que conocimos antes. Las empresas tuvieron que verse obligadas a no tener reuniones presenciales con sus clientes y mucho de la educación, las universidades tuvieron que cambiar al mundo virtual. Por ejemplo, empresas como Zoom, ¿verdad? Se vieron en medio de un problema, una depresión, una crisis. Otras empresas subieron, o sea, las empresas tuvieron que moverse a reuniones y a entrevistas de Zoom, consultas a los médicos, ¿verdad? Entonces, en ese momento que vienen problemas económicos, tenemos que estar preparados. Te quiero contar qué pasó en mi historia, qué hicimos cuando esto sucedió. Yo, obviamente, pues, cuando entró COVID, perdí mi trabajo y entonces tuve que empezar a estudiar qué hacer, cómo hacerlo, buscar opciones, ¿verdad? Y era el momento en el que las empresas estaban cerrando, habían, digamos, horarios para salir de las casas, habían restricciones para las empresas, para los restaurantes, para atender al público, para salir de las casas. Es decir, era un momento difícil. Entonces, en ese momento empecé a apostar en mí, a educarme, a capacitarme, a hacer ejercicio, a hacer meditación, busqué más ayuda espiritual, tuve mis aprendizajes de cómo meditar, cómo estar en forma, ¿verdad? Y eso me permitió tener claridad y visualizar qué iba a hacer. Las empresas para las que trabajaba, bueno, en este país se tomó la decisión de cerrar los vuelos, de cerrar los aeropuertos y los vuelos internacionales. Solamente podían entrar nacionales al país y pues trabajaba yo en la industria del turismo y obviamente pues todos para la casa, ¿verdad? Nos quedamos todos los que trabajamos en esta industria sin trabajo. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hizo la empresa? Bueno, yo primero me voluntarié para atender la crisis como se debía. En el caso de las reservaciones a nivel turístico, pues tuvimos que trabajar las cancelaciones. Entonces me quedé ayudando con el CRM a hacer esas listas, a mandar esos envíos de cancelaciones, a revisar que todo lo que se había hecho para esa época quedara organizado, si eran reservas con digamos, adelantos de dinero, pues hacer las devoluciones correctas y todo eso se pudo hacer dentro del CRM. Luego se le enviaron mensajes de que todo iba a estar mejor, que ya pronto el país iba a volver a abrir las puertas. Y todo lo pudimos manejar dentro del CRM. Teníamos organizado exactamente, sabíamos qué estaba pasando con cada una de las reservas. Otros clientes, por ejemplo, un dentista, cliente mío, atiende extranjeros y no podían ellos recibirlos porque el país no los estaba. Entonces, buscó alternativas, buscó opciones y se fueron a México. México no estaba cerrado al turismo y buscaron ahí una clínica donde poder traer a los pacientes. Entonces, en estos momentos que las ventas bajan, uno tiene que ser reflexivo de decir cómo puedo entender la situación y cómo puedo mejorar, cómo puedo cambiarla. Una de las cosas que definitivamente me ha ayudado es aprender, tener mentores, tener conocimiento de cómo hacer mejor las cosas y eso me ha llevado a entender cómo hacer la estrategia de CRM de una manera correcta, aún en momentos de crisis como estos. Hoy en día mis clientes están reventándola, se volvió a abrir el país, teníamos el control de quiénes eran los prospectos, hemos hecho trabajo dentro del CRM para organizar quiénes son los prospectos que están más propensos a cerrar, hemos hecho definitivamente el trabajo de entender y analizar a cada uno de los prospectos y lo que llamamos el buyer persona para identificar cuáles son sus necesidades. Entonces, eso nos ha dado la luz de cómo salir en tiempos de crisis. Acompáñame a la pizarra para explicarte la estrategia de las 4 Cs que te permiten entender cómo manejar bien una situación como la que estamos viviendo. La primera la voy a explicar de último, pero es la base y la más importante que una empresa hoy en día, sobre todo una empresa que maneja un volumen alto de ventas, tiene que dominar y la vamos a revelar al final. La segunda trata sobre el consumidor,
¿verdad? Y vamos a entender el consumidor como nuestro nicho, nuestra persona que compra, nuestro buyer persona, lo he dicho en algunos otros webinars y en algunos videos que he estado compartiendo en este canal, donde lo más importante es entender quién es nuestro consumidor. Muchas empresas saltan a decir, bueno, hagamos inmediatamente anuncios para levantar las ventas, ¿verdad? Y ese es un grave error cuando no se tiene toda la estrategia montada. Tenemos que entender perfectamente quién es nuestro consumidor y entender cuál es la solución que andan buscando, ¿verdad? Voy a poner aquí la solución. Trabajando en la solución, la segunda C va a ser contenido. Vamos a generar contenido, suficiente contenido de cómo nuestro producto o servicio atiende esa necesidad, cómo soluciona la necesidad que tiene nuestro buyer persona. Vamos a poner la primera C aquí para hablarla al final. La tercera C es sobre lo que yo denomino el plan de enamoramiento. Esa tercera C es nada más y nada menos que en inglés le llaman conversation. Conversaciones. Conversar con los prospectos, con los clientes, con las personas que nos están viendo en estos contenidos. Hoy en día, está bien hacer campañas de anuncios, pero cuando está todo montado, hoy en día lo que está dando resultado más, y si no, hagan la prueba ustedes mismos. Cuando ustedes hacen una búsqueda de Google, ven el anuncio y tratan de bajar el mismo Google para hacerle clic al que no tiene anuncio. Eso está haciendo la mayoría de las personas. Entonces, si tenemos un buen contenido orgánico, va nuestro contenido a aparecer en las búsquedas de Google de manera orgánica en la primera página. Si estamos logrando resolver bien el problema que la persona está buscando en el buscador. Una vez que logramos, digamos, atraer con ese contenido y que entran a nuestro mundo, a nuestra empresa, pues conversar. ¿Cuántas veces se nos olvida cuando un prospecto nos llama, entra por el chat, nos escribe un correo electrónico? ¿Cuántas veces le enviamos la cotización y si la persona no compra, nos olvidamos de ella? Ahí es donde se vuelve muy importante el plan de enamoramiento. Es ese tipo de estrategia de interacción, de conversación con los prospectos. Y no necesariamente para decirle, va a comprar, va a comprar, va a comprar, sino esta se vuelve una estrategia crucial de relaciones, de crear relaciones. Y la cuarta C es la que en inglés le llaman el call to action. Una vez que hemos atraído a los prospectos, que hemos generado una relación, es momento de pedirles la compra, ¿verdad? De avanzarlos y decirles, es momento de comprar, es momento de que usted tome una decisión y compre. Entonces, esta es la estrategia de las 4C. ¿Cuál es la primera? La primera es la que yo he entendido que es la más importante de estas estrategias. Es el CRM. Porque el CRM es la base de la creación de esta relación. Con el CRM podemos trabajar los contenidos. Un CRM bien instrumentado que te permita hacer todo. Es más, traerte todas esas herramientas que tienes en la empresa sueltas, de, por ejemplo, marketing, las redes sociales en un sistema para aplicar, para hacer los posteos diarios o semanales. El enviar luego correos tratando de hacer seguimientos, pero todo es centralizado. Se puede centralizar en un CRM. La primera de las estrategias que yo hago con mis clientes es trabajar en esos canales, esos pipelines se le llaman, saber cuáles son las propiedades que tiene que tener el CRM para entender los contactos, preparar y recibir el contenido que vamos a enviar dentro del CRM. Para generar esta conversación, tenemos que automatizarlo. No sabemos cuándo entró 100 contactos, qué día y a qué horas entraron cada uno de los 100 contactos. Un CRM sí, y un CRM puede automatizar esta relación, esta conversación. Imaginémonos por un momento que
bueno, yo estoy fuera del mercado de las citas, pero imaginémonos que vemos a una muchacha en la calle y queremos hablar con ella. No vamos a tocarle el hombro y decirle, hey, ¿quieres ir a cenar y quieres ser mi novia? Inmediatamente, no podríamos. Lo que hay que hacer es decirle, hola, soy Andrés, ¿qué tal? Me gustaría que nos tomamos un café, ¿te gustaría? Empezar a conocer a la otra persona, empezar a tener una relación con la otra persona. Y a través de varios contactos, varias conversaciones, pues se va a dar más adelante esa meta, ¿verdad? Que es la de, en el caso de una muchacha, tenerla de novia o casarse más adelante. Pero las relaciones se construyen, es igual en negocios, donde tenemos que entender a quién nos interesa atraer, cómo generar esa relación y después de unos meses de relación, días, semanas o meses, pedirle lo que queremos pedirle. Y en este caso, que compre. Entonces, el CRM, el contenido, la conversación y la llamada de acción, call to action en inglés. Esa es la estrategia de las 4 Cs que me ha funcionado a mí. Y como dije, hay que prepararse porque hay que conocer qué es un CRM, cómo se estructura un CRM y cómo puedo cada una de estas partes de esta estrategia implementarlas dentro del CRM. Te insto a que busques información de muchos CRMs que hay ahora en el mercado para que entiendas cómo puedes estructurar cuáles son tus líneas de negocio, cuáles son las etapas de las líneas de negocio, que esa es la fundación base para una estrategia exitosa. ¿Quién es tu cliente? Y poderlo meter en el CRM y poder empezar a crear contenidos con el CRM que vayan hacia tu cliente, que puedan ser distribuidos a las redes sociales, que puedan ser distribuidos a tu canal de YouTube, que puedas usarlo para hacer webinars y ver la interacción de cada uno de los prospectos entrando en el CRM, poder visualizar qué es lo que está pasando con cada uno de los contactos. Automatizar, en la tercera C, automatizar el proceso de crear esa relación. Y después le ponemos puntos a todas estas acciones automáticamente en el CRM y el CRM nos va a decir a quiénes ofrecerle ya el producto o el servicio. Soy Andrés Morera y donde quiera que estés, vamos a implementar esta estrategia. Déjame un comentario aquí si te interesa este video y déjame saber cómo puedo ayudarte en el momento en el que estás. Vamos a seguir aprendiendo sobre estas estrategias y vamos a implementarlo para nuestras empresas.